Hola, buenos días. Soy Rafael Gómez, soy gerente de Centro de Servicio de Dominio Global, representantes de Fluke en México. El día de hoy vamos a platicar sobre por qué es importante la calibración de su multímetro y su amperímetro. Vamos a ver. Bien, ¿por qué es importante calibrar su multímetro y su amperímetro? Hablar de calibración es hablar de confianza en que el instrumento puede ser usado para realizar algún trabajo con la certidumbre de que los valores obtenidos están respaldados por una cadena de mediciones a nivel internacional. De acuerdo con el vocabulario internacional de metrología, la calibración se define como lo siguiente. Es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, esta información se utiliza para establecer una relación que nos permite obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Vamos a ver en nuestro video un ejemplo práctico. Tengo aquí un multímetro Fluke 115 y un multicalibrador Fluke 5502A. Si ustedes observan, tengo conectada la parte de tensión para hacer una generación y lo que voy a hacer es que voy a generar con mi 5502A un valor de 10 volts de tensión directa. Voy a teclar 10 volts, le voy a dar Enter. Verifico que mi multímetro esté en la posición de volts de directa, le doy operar. Y si ustedes observan, voy a mover un poquito la cámara. Aquí tengo un valor generado de 10 volts y un valor medido de 10.00 volts. Si ustedes observan, en mi equipo 5502A tengo una resolución mucho mayor que en mi multímetro 115. Tengo aproximadamente, bueno, tengo más bien 3 ceros de más de resolución, mientras que en el 115 tengo 0,01 dígito. Es así como yo puedo hacer una medición mucho más exacta y poder comparar este valor generado contra mi valor medido. Eso es básicamente a lo que se refiere el texto que leímos sobre la definición de calibración. Bien, vamos a continuar. Pero, ¿por qué es importante calibrar? ¿Cada cuándo debe calibrarse un equipo? Un instrumento se calibra, un instrumento lo debo calibrar cuando tengo alguno de los siguientes criterios. Lo calibro a través de un periodo de calibración que establece el fabricante. Si observamos las especificaciones, la mayoría de los fabricantes nos dan especificaciones para 90 días y para un año. Esto sobre todo se cumple en los equipos que son, digamos, de una mayor exactitud. ¿Qué quiere decir? Que cuando veo la especificación, el manual de usuario del equipo, lo que voy a ver es poder ver la especificación que me va a indicar en el manual a 90 días y a un año. Normalmente todos los usuarios tomamos especificaciones de un año. Bien, otro de los criterios que debo determinar para saber si tengo que calibrar mi equipo es que si yo voy a utilizar ese equipo en algún proyecto que me implique mediciones críticas, definitivamente debo de calibrarlo para que yo no tenga ningún problema al momento de hacer mis mediciones y no me cuestionen la trazabilidad de esto. Otro de los criterios es cuando concluyo un proyecto que haya implicado mediciones críticas. O sea, a la vez que yo lo calibro antes de iniciar el proyecto, yo lo calibro al terminar el proyecto para darme cuenta, para ver que no hubo variación, que no tuve alguna deriva en mis mediciones y que el equipo siguió funcionando bien durante todo este periodo. Otro de los criterios es que debo de mandar a calibrar mi equipo después de algún evento
que ponga en duda el estado de la calibración. Es decir, si yo estaba utilizando mi multímetro y de repente observé que hice alguna medición equivocada, que le di alguna sobrecorriente o alguna sobretensión, definitivamente tengo que hacer una verificación y tengo que mandar a calibrar mi equipo para volver a comprobar que está trabajando de una forma adecuada. Otro de los criterios es cuando un cliente me pide explícitamente que lo debo de calibrar. Eso se cumple mucho, sobre todo en gobierno, donde se pide que al iniciar un proyecto todos los equipos estén calibrados. Otro tema es de que lo debo de calibrar de forma mensual, trimestral, cuatrimestral o semestral o anual, dependiendo de las mediciones que yo haga. Si yo soy un equipo que lo ocupo mucho, que todo el día está trabajando, que todo el día estoy haciendo mediciones, pues seguramente voy a necesitar hacer una verificación de forma mensual. ¿Ajá? Igualmente, si el equipo yo no lo ocupo, si yo lo tengo guardado, pues es probable que a lo mejor no lo tenga ni siquiera que calibrar cada año. De esto me lleva al siguiente criterio. El siguiente criterio, yo puedo hacer calibraciones de forma bianual cuando yo tengo el soporte para poder comprobar que mi equipo no presenta. Porque la perdiste, ¿no? Mira. Entonces, porque yo tengo algún proceso documentado que me permite de cierta forma comprobar que mi equipo no presenta deriva, que no se ha movido. Esto se maneja mucho con cartas de control. Por ejemplo, y otra forma es enviarlo a calibrar en ciertos periodos. Digamos, yo compro un multímetro, lo mando a calibrar el primer año, lo mando a calibrar el segundo año, lo mando a calibrar el tercer año, y en el cuarto año yo hago un análisis de mis informes, veo que no tiene deriva, veo que es bastante estable mi equipo, y entonces prolongo otro año más mi periodo de calibración. Bien. De esta forma es como sabemos lo importante que es calibrar un equipo, ya que nos permite comprobar su exactitud y validar que éste continúa dentro de sus especificaciones, garantizando de esta forma la medición. Voy a regresar al video, porque lo que quiero mostrar ahora es la parte del multímetro. Si ustedes observan el multímetro, digo, la gran mayoría, podemos ver, tenemos algo de experiencia en el uso de estos equipos. Podemos ver que este equipo es un equipo que tiene varias funciones, por algo su definición de multímetro. Tiene una función para medir alterna, una función para medir corriente directa, tiene una función para medir milivolts, tiene una función para medir resistencia, para medir continuidad, para medir capacitancia y también a su vez la tensión de los diodos, y nos permite medir corriente, hasta 10 amperes. Ahora, es importante que veamos, y por eso lo comento, que todos los equipos, sobre todo estos multímetros, deben de ser calibrados en su totalidad de alcances y en su totalidad de rangos. Es muy común que muchas veces algunos rangos se dejan fuera, algunas funciones que tienen los multímetros y sobre todo equipos que tienen varias magnitudes, se quedan fuera y esto no se informa. Es importante que cuando se realice una calibración, si ustedes se envían a calibrar un equipo a un laboratorio, primero que pidan que la calibración sea completa en todo el alcance y en todas las magnitudes del equipo. Si acaso el equipo o el laboratorio no les entrega las magnitudes completas, es deber del laboratorio informarles y decirles en qué puntos está dejando sin trazabilidad su equipo. Bien. Regresando a nuestra presentación, ¿qué tan periódicamente debo de calibrar un equipo? Como lo dije hace un momento, el periodo de calibración está en función del uso y almacenaje que se le da al equipo. La mayoría de los fabricantes establecen sus especificaciones a un año. Sin embargo, por medio de un análisis estadístico que involucre el periodo de uso, el error encontrado en las últimas calibraciones y el uso, puede soportarse una extensión de este periodo. Como lo comenté hace un momento, muchos usuarios prefieren
establecer como periodo de calibración de 1 año para evitar complicarse con un extenso análisis. Esa es realmente la razón del por qué se calibran los equipos cada año. Es más un tema pues de comodidad, porque es lo más sencillo. Hace muchos años, hace décadas, hubo reuniones entre los fabricantes de instrumentos y de ahí se determinó fijar las especificaciones a 1 año. Ese fue el punto de partida de este tema de por qué se maneja 1 año, pero realmente en la actualidad la gran mayoría lo hace por comodidad, por ahorrarse el hacer un análisis estadístico, el llevar cartas de control, que implica pues de cierta forma un mayor trabajo. Bien, vamos a hablar un poco sobre la trazabilidad. Dentro de un servicio de calibración, sobre todo cuando calibramos amperímetros y multímetros, uno de los aspectos más importantes es la trazabilidad. La trazabilidad nos permite establecer el camino que recorre una medición hasta llegar a su patrón primario. En esta presentación podemos ver que tenemos el del lado izquierdo, la International Standard Organization, que es la que controla a través de la norma 1725 a los organismos de acreditación, que para el caso de México es la Entidad Mexicana de Acreditación, y para el caso de Estados Unidos son organismos como A2LA y como NBLA. Del lado derecho tenemos al Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es el organismo que regula al Centro Nacional de Metrología en el caso de México y al NIST en el caso de Estados Unidos. La calibración de un instrumento debe realizarse comparándolo contra un equipo patrón de referencia que a su vez se haya comparado con otro patrón de referencia de mayor exactitud, y así sucesivamente hasta llegar al patrón primario, que debe ser una magnitud del Sistema Internacional de Unidades. La trazabilidad como tal es una propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, tal que ésta pueda ser relacionada con referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas incertidumbres determinadas. Voy a regresar a mi video. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ahora el ejemplo con una pinza. Lo que voy a hacer es que voy a desconectar el multímetro. Voy a conectar la pinza. Podemos ver que tenemos aquí. Voy a cambiar la conexión de mi equipo. Vamos a hacer una medición con la pinza de unos valores. Vamos a fijar un valor de 5 amperes a 60 Hz. Le voy a dar a operar. Y lo que voy a observar, perdón, voy a activar la compensación. Vamos a operar. Y si yo observo, aquí lo que hice fue conectar la bobina de 50 vueltas de flujo, que lo que me hace básicamente es simular, de esta forma pues engañar un poco al calibrador, haciendo creer que están circulando 50 veces la corriente que estoy generando. Si observamos la pinza nos está dando una medición de 250 amperes, cuando lo que realmente estoy circulando pues son 5 amperes. He multiplicado por 50 vueltas, me da 250. Si observamos, la medición no es como tal el valor de 250, tiene alrededor de un error de 0.3 amperes de error, pero bueno, es algo que tendríamos que checar si está dentro de las especificaciones de la pinza. ¿Ok? Bien. La Ley Federal de Metrología y Normalización dio como tal forma al Centro Nacional de Metrología. Es el Laboratorio Nacional de Referencia en Mediciones.
En lo que se refiere a calibración, el CILAM cuenta con 4 áreas: metrología eléctrica, metrología física, metrología de materiales, metrología mecánica. Del lado derecho de la presentación podemos ver la definición como tal, que está hasta arriba de nuestra cadena de trazabilidad, que es el Sistema Internacional de Unidades. Abajo del Sistema Internacional de Unidades están los laboratorios primarios, después los laboratorios secundarios y los laboratorios industriales y equipos de medición. En este último es donde caen los multímetros y los amperímetros que se usan en la industria. Entonces, lo que quiere decir esta pirámide es cómo, como tal, existe una cadena de trazabilidad, una cadena de procedimientos, de ensayos, de mediciones, de controles, de calibraciones, de reportes, que nos permiten ir subiendo la cadena de trazabilidad hasta llegar al Sistema Internacional de Unidades. Como les comenté, lo más importante en la cadena de trazabilidad es asegurar la trazabilidad para todo el alcance y todas las magnitudes que tiene mi instrumento. Así también, en México, contamos con el Sistema Mexicano de Metrología y Normalización y Evaluación de la Conformidad, que es el SISMENEC. En México, la calibración forma parte de este sistema SISMENEC. Si vemos la gráfica de la imagen del lado derecho, vemos que tenemos a la EMA como árbitro técnico, que es el organismo de acreditación, y que abajo de la EMA están los organismos de certificación, las unidades de verificación, los laboratorios de prueba y los laboratorios de calibración que hacen la calibración de los multímetros y de los amperímetros. En medio tenemos a la Comisión Nacional de Normalización, que es la rectora que dirige a la Dirección General de Normas. Del lado izquierdo tenemos al Plan Nacional de Normalización, y entre el Plan Nacional de Normalización, la Comisión Nacional de Normalización, los organismos de acreditación y el CENAM, es como forman todo el sistema mexicano de evaluación de la conformidad, que a su vez reporta a la Organización Mundial de Comercio. Ahora bien, cuando se hace una calibración, es importante que se presente un informe de resultados. El informe de resultados ya tiene como tal un parámetro establecido, que está definido en la norma 17025 y que son todos los puntos que aquí se mencionan. Dentro de los más importantes, podemos ver que se debe de indicar en el informe las magnitudes evaluadas, se debe de indicar los resultados de la calibración, se debe de indicar una declaración de los efectos, de los resultados que se relacionan con los elementos calibrados. Así también, un tema que es muy importante, se debe declarar la incertidumbre de la medición. Esto es, qué tanto del valor que estoy reportando le corresponde a una aportación de mi laboratorio, del laboratorio que lo calibró. Esto es, qué tanto de lo que yo estoy reportando como medición, no sé qué valor es correcto. Ajá. Es algo que cae dentro de la incertidumbre como tal, como la definición como tal de la palabra de incertidumbre. Otro de los puntos que debe de incluir el informe de resultados son los patrones utilizados y la trazabilidad. Así como también se debe de indicar si el instrumento ha sido ajustado o reparado. De ahí que algunos laboratorios siempre entreguen dos informes. Entreguen un informe que dice cómo lo encontré, o en el caso de Fluke, el as found, y después otro informe que dice cómo lo dejé, que sería el as left. En algunos casos, cuando el equipo no requiere ajuste, simplemente se pone as found, diagonal, as left, como lo encontré, como lo dejé. ¿Ok? Es importante considerar el último punto, que el informe de calibración relaciona solamente las magnitudes y los resultados de calibración. Las declaraciones de conformidad no están permitidas, ya que no pertenecen a los servicios que presta el laboratorio. Esto ha creado en muchas ocasiones cierta discrepancia, porque a veces los clientes esperan tener un informe que diga pasa, no pasa, cuando realmente como laboratorio no podemos determinar si el equipo
o emitir una decisión de pasa o no pasa. Nos limitamos a decir que está dentro de las especificaciones que da el fabricante. Bien, otro punto importante y que es un aspecto cualitativo dentro de una calibración de multímetros y amperímetros es la acreditación. La acreditación como tal nos permite medir la calidad de los servicios proporcionados. Lo importante de una calibración es la trazabilidad. Es lo primero que tenemos que cuidar, como lo dije hace un momento, cuidar que todo nuestro instrumento sea calibrado en todos los alcances y en todas las magnitudes. Y posteriormente, como un tema cualitativo, sería la acreditación. La acreditación lo que nos va a permitir es tener repetibilidad de nuestras calibraciones, poder reproducir nuestros datos. Es decir, que cuando ustedes envíen un equipo a calibrar a un laboratorio, este pueda ser calibrado bajo las mismas condiciones bajo las que se calibró el año pasado. Ajá. Para la acreditación se utiliza la norma 17025-2017 o su equivalente en México, que es la NMX S 17025 IMNC 2018. Y esta es la base sobre la cual se diseña un sistema de gestión sobre el que nos acreditamos los laboratorios de calibración. Cabe señalar que también se acreditan los laboratorios de prueba. Estos pueden contratar los servicios de un organismo de acreditación, ya sea nacional como la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA, o internacional como la American Association for Laboratory Accreditation, que es la A2LA, Perry Johnson, que se usa mucho en el norte del país, la International Accreditation Services, que es IAS, o el National Voluntary Laboratory Accreditation Program, o bien conocido por sus siglas como NVLAB. El proceso de acreditación evalúa al laboratorio en términos de su imparcialidad y confidencialidad, considerando aspectos relacionados con la estructura del laboratorio, competencias del personal, los recursos como las instalaciones, condiciones ambientales, equipamiento y trazabilidad, procesos como las solicitudes de servicio, el control de la información, los métodos de calibración, la manipulación de los equipos, el aseguramiento de la calidad y el trabajo no conforme, y así también nuestro sistema de gestión, el control de documentos, el control de registros, la mejora, las acciones correctivas y las auditorías. Y ahorita en las últimas evaluaciones se ha hecho mucho hincapié también en la gestión de riesgos. De ahí que los laboratorios hemos tenido que presentar en las últimas fechas de nuestras auditorías temas sobre riesgos como es un análisis de modo efecto de falla, que nos permitan definir todas las variables que están involucradas, que nos podían poner en riesgo la operación del laboratorio. Bien, pero ¿qué es precisamente la incertidumbre y el error? Al comparar dos mediciones, existe siempre un rango dentro del cual el valor obtenido queda en duda. Mientras mayor es la exactitud del equipo, la duda sobre el valor medido es menor. Son varios los factores que pueden provocar que un instrumento esté fuera de especificaciones. Dentro de las causas más comunes podemos mencionar la deriva causada por los componentes del instrumento. Esto se da mucho en la calibración de osciloscopios. Si vemos la fotografía de la derecha, la puse a propósito para evidenciar un osciloscopio pues ya algo viejo. Esos osciloscopios a lo mejor 40, 50 años tendrá. El detalle con los osciloscopios es que con el paso del tiempo los componentes se van envejeciendo y su ancho de banda se va reduciendo. Es decir, que un osciloscopio que pudiera tener originalmente un ancho de banda de 10 MHz, después de algunos años se puede reducir hasta aproximadamente la mitad. ¿Eso qué se traduce? Eso se traduce en que al momento que yo haga mediciones con ese equipo, en vez de medir el valor correcto, voy a estar midiendo valores menores, lo que quiere decir que el equipo ya no está midiendo bien, sobre todo si hago mediciones en frecuencias cercanas al límite del ancho de banda. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy común presentado en estos equipos. Algunos equipos de mayor exactitud o algunos equipos de alta exactitud, constantemente hay que estarles corriendo el cero
para evitar que estos presenten deriva. Esa deriva es un valor que se va moviendo a través del tiempo, a través del uso del equipo, y que nos va alejando cada vez más del cero, por lo cual el equipo tiene que correr ciertos procesos para volver a llevarlo a cero y que de esta forma no tenga una gran deriva que llegue a un momento en que sea necesario reparar. Otra de las causas por las que un equipo se puede salir de especificaciones o puede incrementar su error es porque se use constantemente en el límite de su operación. Como lo dije hace un momento, otra de las causas es el desgaste propio del instrumento a través de los años, o porque también se cayó o se dio golpes que afectaron sobre todo partes mecánicas, o bien, lo que es muy común, que se hace un uso indebido por parte de los usuarios. Se conectan, se quiere medir corriente en las bolas de tensión o viceversa, vamos, que se hacen conexiones erróneas, lo que provoca daños en el instrumento. De vista muy rápida podemos ver algo de incertidumbre. La incertidumbre de la medición es un parámetro asociado al resultado de una medición que nos caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos a la magnitud particular sujeta a medición. La fórmula que vemos ahí, que viene siendo una cuadrática, lo que nos permite básicamente es establecer la incertidumbre que tenemos en una medición a partir de todas las aportaciones que se va dando. Por ejemplo, una aportación tipo A bien puede ser la resolución de mi equipo bajo calibración. Entonces yo tengo la resolución de mi equipo bajo calibración al cuadrado más la aportación de mi equipo patrón al cuadrado más la aportación del laboratorio que me calibró al cuadrado. A todo eso le saco y entonces ya tengo un valor de incertidumbre para la medición. Otro de los puntos, cuando yo hago un cálculo de incertidumbre, es que obtengo un factor de cobertura. Si recordamos nuestros días en la escuela, en nuestras clases de estadística, podemos ver que, de acuerdo a una distribución normal, el nivel de confianza de un 95%, 95.45% lo obtengo con un factor de cobertura de K igual a 2. ¿Esto qué significa? Que si yo mi valor de incertidumbre lo multiplico por 2, estoy garantizando mis valores en un 95.45%. Cabe señalar que el estándar que utilizamos los laboratorios acreditados ante EMA es de la K igual a 2. En el caso de Fluke, ellos utilizan un factor de cobertura de 2.576 para garantizar un nivel de confianza del 99%. Bien, en conclusión, la calibración es importante porque se da trazabilidad al instrumento en todas sus magnitudes y alcances con métodos adecuados. Y así también la acreditación como tal nos incrementa la calidad de la medición. Estos dos puntos son las conclusiones más importantes a las que en general podemos llegar cuando hacemos la calibración de un multímetro, de un amperímetro y en general de cualquier instrumento. De ahí que sea muy importante que envíen a calibrar de forma periódica sus equipos para garantizar la trazabilidad en todas las magnitudes y todos los alcances. Si adicionalmente el laboratorio cuenta con una acreditación, estamos seguros de que tendremos una calidad, un nivel cualitativo de las mediciones y entonces lo que nosotros estemos enviando periódicamente podemos estar seguros que se calibra de la misma forma en el intervalo de tiempo. Bien, pues hasta aquí concluye mi presentación. Les recuerdo que contamos con un centro de soporte para todo lo relacionado con la reparación y calibración de sus equipos en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y una página web que es serviciofluke.com y un correo electrónico de cat@dominion.mx y todo está a sus órdenes como siempre. Muchas gracias y muy buen día.